Bienvenidos a un nuevo capítulo de Se Habló Poco. Hoy tenemos una tremenda invitada. Nos acompaña una mujer que ha vivido el deporte de todos sus lados. Fue campeona chilena y sudamericana de natación, llegó a estar entre las 20 mejores del mundo, fue seleccionada nacional y cuando esa etapa se terminó antes de tiempo, encontró una nueva forma de seguir en ese mismo universo, comunicarlo. Con los años construyó una carrera sólida en medios y también un lugar propio en el mundo motor. Hoy conversamos con nada más y nada menos que Romina Canati. Oye, pero qué linda introducción. Oye, estoy muy contenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, ¿y tú? Hace mucho rato que no estaba a este lado del micrófono yo. ¿Sí? Sí, mucho tiempo. ¿Cómo se siente? Raro. Muy raro, muy raro. Oye, Romy, yo me voy a ir directo a la niñez. Partir preguntándote qué fue para ti el deporte. ¿Hay ahí algo de hiperactividad o déficit atencional que entiendo que el deporte te ayudó a ordenarlo? A ver, yo creo que eso lo voy a dejar un poquito para adelante, pero yo creo que yo viví en una familia de deportistas. Em, Donde mis papás tenían en su fuero interno, más allá que hayan sido deportistas, tenían en su fuero interno de que en el fondo el deporte era algo que nos iba a hacer bien, que nos iba... Entonces, nosotros somos 5 hermanos, de los cuales 3 fuimos seleccionados chilenos. El mayor fue atleta, la segunda fue basquetbolista, el tercero también fue basquetbolista, pero no logró ser seleccionado chileno porque justo tuvo una lesión y se cortó los ligamentos, bueno, en fin. Y el quinto, bueno, yo y el quinto también en el fondo hizo mucho deporte. Entonces siempre mi vida estuvo ligada al deporte, de distintas formas. Ya sea porque practicábamos, ya sea porque mi papá apoyaba mucho al deporte de la forma que él podía, que era en esa época tiene imprenta y en el fondo hacía todos los afiches, en esa época se promocionaba con los afiches que se pegaban, entonces cuanta cosa había de deporte, mi papá lo apoyaba 100%. Y además había sido dirigente de la Federación de Básquetbol, había sido dirigente de la rama de básquetbol de la Chile. Entonces siempre estuve ligada al deporte, siempre. En mi vida no tengo recuerdos de que no estuviera el deporte en mi vida. Entonces, ahora bien, con respecto al tema de la niñez y el deporte, sí fui una persona que le gustaba hacer deporte, siempre. O sea, y pasé por muchos deportes. Natación era una regla en la casa. La natación era una regla porque mis papás no sabían nadar. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, como íbamos a la playa de vacaciones, en el fondo la regla fue siempre aprender a nadar y teníamos que nadar hasta como los 10 años de forma obligada porque para ellos era un tema de seguridad. ¿Cachai? Pero en paralelo todos hacíamos otros deportes, todos. Entonces yo fui la peor de todas en ese sentido porque hacía natación, básquetbol, gimnasia, atletismo, traté de hacer, me arrancaba para poder hacer patinaje, ¿cachai? Entonces, como que mi vida siempre estuvo en el deporte, no era un tema de que nunca tuve una finalidad, nunca tuve un objetivo, no era, tenía muy buenas condiciones para todo, la verdad es que era buena o se me daban fácil los deportes, pero nunca tuve un objetivo, ¿cachai? No, pero yo era muy feliz haciendo deporte y creo que... y esa entrevista del tema del Ritalin, cuando me entrevista y hago esa acotación, es que yo con los años, en el fondo, logré entender que a lo mejor esa parte, toda esa hiperactividad que yo tenía, porque además hacía otras cosas culturales, o sea, era porque en el fondo, claro, era mi forma de canalizar la, la energía que tenía. Yo me portaba bien en todo caso en el colegio, me iba bien en el colegio, pero con los años después dije, debe haber sido eso, ¿cachai? O sea, no puede haber otra opción de que una niña de entre 8 tenga esa capacidad además de poder hacer tantas cosas a la vez. O sea, claramente era porque tenía la necesidad de hacerlo, no me cansaba, me gustaba, entonces en el fondo me entretenía. Entonces, en el fondo, yo creo que va por ahí un poco. Romy, impulsora total de los deportes. Participaste de Santiago 2023, París 2024 y partiste tu carrera también comunicando Sydney 2000, por Uy, ejemplo. Eh, antes, Winnipeg 99. Efectivamente. Winnipeg 99. Eh, ¿Qué tan importante es el deporte en los niños? Uy, todo. ¿Sabes qué? Yo creo que, y aquí igual tuve un lado cerebro hace un tiempo con Paolo Bartolomeoli, que es el director del Teatro Municipal director de la orquesta, no sé, del Teatro Municipal, de la parte de la orquesta, de la Filarmónica de Santiago, que es exalumno de la escuela también. Y creo que todo lo que tiene que ver con actividades extra programáticas eh, es importante para la formación de un niño.
así como el deporte para mí lo es una cuestión increíble, cuando tú tienes un niño, ¿tú qué haces cuando tienes un niño chico? Un niño chico tú le dices, lo haces jugar a la pelota, lo haces jugar con actividad deportiva, ¿no es cierto? Que salte, que no sé qué, pero también lo haces pintar, lo haces hacer juegos de roles en el fondo de tocar una batería, una guitarra, que cante, que actúe, que se disfrace. Todo eso es parte como de la parte como hasta como 5 o 6 años, ¿no es cierto? El problema es que después de eso, como que nos olvidamos que existe un mundo de la entretención o un mundo aparte de lo que es la parte pedagógica. Y yo creo que ahí estamos teniendo un problema. O sea, yo creo que tanto el deporte, que hace muy bien, que permite el tema físico, pero también las partes de las artes, creo que es algo que deberíamos darle una vueltecita, sobre todo hoy día con el mundo que estamos, ¿cachai? O sea, la parte pedagógica obviamente es importante, pero no podemos olvidarnos de las otras áreas, ¿cachai? Que son las áreas en el fondo donde los niños también ocupan otra parte de su vida, que desarrollan otras áreas de su personalidad, ¿cachai? Entonces, obvio que para mí el deporte y a mí lo de Paolo me quedó dando vuelta mucho tiempo porque le encuentro toda la razón, pero, pero creo que de verdad, obviamente yo le he inculcado a mis hijos el deporte de una u otra forma, a veces me sale bien, a veces no tan bien, la verdad es que yo soy súper bruja, entonces como mamá, como que obligo a que hagan deporte, no para que sean de alto rendimiento, es porque el deporte te entrega herramientas que no hay, que el colegio como tal, la parte de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde, no te lo va a entregar, ¿cachai? El deporte te entrega otras cosas, que es mucho más profundo que el solo tener una nota final en una prueba. Romy, muy joven ya está ahí compitiendo en el alto nivel. A los 16 años batiste récord nacional en 100 metros. ¿Cuándo sentiste que de verdad podías llegar muy lejos en la natación? Y te aprovecho de preguntar también, tuviste una muy linda carrera en natación. ¿Lograste enseñarle a tus papás a nadar en algún minuto? Nunca. ¿No lo lograste? No, 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 ellos tienen pánico. No, no, no Ah, era por logré. más susto al agua Sí, que... sí, porque en el fondo cuando lo que pasa es que para uno es súper difícil que entender esa gente que no aprende a nadar. Pero cuando tú de adulto, hay mucha gente que lo logra. Yo hice clases a gente adulta que le tenía pavor y lo logré que nadaran. A mis papás no, obviamente porque al final soy la hija, ¿cachai? Es como que me vaya a enseñar, o sea, pero nunca se dio esa dinámica de enseñarles. Ahora, con respecto al tema o sea, con suerte logro que se metan a la piscina a poner los pies en el agua, o sea, de verdad que es un tema, ¿cachai? Eh, y con respecto al tema de la carrera, mm, yo fui como súper paso a paso. Nunca, mi carrera parte como el año 92, a fines del 92, que yo hacía básquetbol y natación, ahí solamente estaba en esas dos etapas y clasifico para un sudamericano el año, en marzo del 93, ¿cachai? Y resulta que estaba con un entrenador y me dice, yo ya tenía 2 hermanos seleccionados chilenos, ¿cachai? Y yo sabía lo que significaba ser seleccionada chilena. Entonces me dicen, ¿sabéis qué, Romy? No vaya a faltar de aquí, estoy hablando fines de marzo, fines de noviembre era, existe un documento firmado, ¿cachai? De Mario Enríquez lo tiene firmado, y dice, tú no vas a faltar de aquí hasta el campeonato sudamericano. Y yo, imposible. Porque yo faltaba, porque en el fondo yo hacía otro deporte. Entonces compatibilizaba los dos y jugaba por el colegio y éramos campeonas interescolares con la escuela cuando existía solo una liga de básquetbol a nivel regional. Jugaba por el estadio como club, el estadio italiano, en básquetbol. Entonces era como complejo esto de comprometerme a no faltar. Bueno, la cuestión es que me comprometí, al mes y medio hice mi primer récord de Chile. ¿Cachai? O sea, tenía buenas marcas, pero al mes y medio fue como récord de Chile. Fue como, qué rara esta cuestión, ¿cachai? Y a los 3 meses, o sea, de noviembre a marzo, soqué dos medallas de plata en el sudamericano juvenil. ¿Cachai? Entonces, como que, y ahí, bueno, y ese año, pero y ahí digo, chuta. Y yo estaba llamada a la selección de básquetbol, a la selección chilena de básquetbol. Y ahí tuve que tomar una decisión. Y mi decisión fue, ok, ¿sabéis qué? Me voy por la natación. Yo había vivido un poco lo que había
vivido mi hermana, tenía la experiencia de lo que ella había vivido como seleccionada chilena de básquetbol, y fue como, ¿sabéis qué? Me voy a ir por la natación y voy a aceptar este reto de enfrentar lo que es ser seleccionada chilena de natación, después obviamente después de esas 2 medallas de plata. Dejo el básquetbol como parte como selección, o preseleccionada chilena, para que después no me funen, cuando fue seleccionada, no ya, preseleccionada. Y de ahí en el fondo me enfoco en natación, pero sigo jugando por la escuela, en el fondo básquetbol, y fuimos hasta cuarto medio campeonas del tema, ¿cachai? Pero nunca tuve como el objetivo de, voy a llegar a unos Juegos Olímpicos. Fue como, siempre fue como paso a paso, ¿cachai? Como que mis metas siempre fueron como que esto todavía era no un hobby, me lo tomé súper en serio, pero también tenía la parte de mis papás, y mis papás eran personas que veían el deporte como algo que había que hacer, pero sin una presión, ¿cachai? Entonces, mis papás jugaron un rol súper importante. Mis papás con suerte sabían si yo hacía récords. O sea, si yo le decía, papá, hice 50 segundos, la raja. O sea, imposible, ¿cachai? O sea, no tenía ni idea de lo que era una marca, no entendía nada. Entonces no tenía esa presión. Nunca tuve esa presión del lado de mis papás, de que en el fondo, no, es que tenés que ser la mejor. No, haz deporte, disfrútalo. Y tengo una anécdota buena, pero ahí se la voy a contar la anécdota buena. Romy, te puedo hacer una pregunta. Me siento identificado por lo que decís de los papás que te hacen practicar deporte sin la presión de tener que llegar a algún lado haciendo deporte, pero también está el otro lado de los papás que le exigen a los niños como tú tienes que ser un deportista de alto rendimiento y no solo disfrutarlo o recibir los valores de parte del deporte, que es algo muy importante. Dicho eso, ¿qué mensaje podrías entregar tú de cómo afecta a los niños o cómo también a ti te identificó el poder tener ese deporte sin presión para llegar a los logros? Porque de repente esa presión hace que el niño no quiera llegar a los logros para no sentirse más exigido. ¿Tenemos tiempo para responder esta pregunta? Todo lo que necesitas. Tenemos todo el tiempo. Oye, a ver, bueno, la anécdota, voy a agarrarme a esta anécdota para poder contestar esa pregunta. Yo ya era, o sea, récord de Chile, tenía, no sé, en ese momento, no sé, muchos récords de Chile, ya estaba en la elite sudamericana, y me acuerdo que yo entrenaba con muchos hombres, porque mi equipo, en el fondo, era la única mujer. En una etapa de la adolescencia, venía llegando mi viaje estudio, me fui de viaje estudio, yo me fui el mes completo y volví y tenía que competir, tenía un sudamericano. Y me acuerdo que ese proceso fue súper duro porque en el fondo tuve que bajar un poco de peso, entonces entrenaba como, no sé, pues entrenaba 3 veces al día, más 1 hora de preparación física, más en el fondo, o sea, entrenaba como 7 horas al día, no sé, 8, 9, no sé, de verdad que no pierdo la cuenta, pero... Y en ese proceso de cansancio, de reestructuración, que tenía un sudamericano a 8 semanas, tenía también la parte de adolescencia. Entrenaba con un equipo que eran puros hombres, todos adolescentes, que son como hermanos, ¿cachai? ¿Y qué pasa cuando tú estás con hermanos? Te molestas, ¿no es cierto? Te molestan, te joden, te hacen bromas, ¿cachai? Y me acuerdo que en un momento llegó, que me llegaron hasta más arriba de la tusa, fui a acusarme, o sea, me salí del agua llorando o molesta, y le digo a mi entrenador, le digo, ¿sabes qué, Rodrigo? O me cambiáis de horario o yo renuncio a esta cuestión, ¿cachai? Porque en el fondo no es bullying, por favor, no quiero que esto se malinterprete, porque hay gente que me decía, no, pero es que eso es casi que acoso, es que es maltrato. No, porque en el fondo es una relación súper distinta, ¿cachai? Es una relación donde estáis expuesto a momentos de alta tensión, ¿cachai? De cansancio, mucho cansancio, pero además son familia, ¿cachai? O sea, cuando un hermano te molesta, tú no estás pensando que te está haciendo bullying, o sea, te está molestando, ¿cachai? Parte como la relación del juego, ok, bueno, entonces, ya, hablo con mi entrenador, así como, tampoco estaba muy acostumbrado, había tenido muy buenas nadadoras, pero en el fondo nunca se había visto en esta situación. Llego a la casa y justo mi papá llega temprano ese día. Y yo súper achacada, súper mal y no sé qué. No, es que tuve problemas, que no sé qué. La cuestión. Perfecto, hasta aquí llega su carrera. Y yo así, ¿qué? Dice, el deporte es para pasarlo bien, me dice. No es para estar sufriendo. O sea, si tú estás sufriendo, lo estás pasando mal, entrenando, gorda, de verdad, basta, suficiente. Y yo, no, mira, papá, en realidad puede ser que esté un poco cansada, entonces en el fondo, justificando, ¿cachai? Entonces, eso me hizo dar cuenta que mis papás nunca en la vida me tuvieron una presión. O sea,
en un momento que yo era ultra seleccionada chilena, que había sido elegida mejor nadadora por el Círculo Periodista, que había tenido, de hecho había sido reconocida como, por el Círculo Periodista también como no me acuerdo cómo se llama el premio, el hito deportivo del año, ¿cachai? Y mi papá me dice, gordita, basta. Si lo está pasando mal, no más. A lo que voy con el tema de los papás, cuando yo creo que los papás tienen que ser personas que acompañan a sus hijos. Los papás no pueden volverse entrenadores. Los papás no pueden volverse fanáticos y creer que ellos saben más que la persona en la quien confiaste que fuera la persona que guiara a tu hijo en el deporte. Uno puede estar, yo, que sé de natación y que en el fondo tengo un hijo que está nadando hoy día, me pregunta cosas, le digo, habla con tu entrenador. O sea, yo no me voy a meter, le dije, o sea, puedo corregirte algunas cosas, pero le dije, o sea, si tenéis que hacer algo o no, tenéis que hablarlo con él, no soy yo, ¿cachai? Mi marido igual como que se queda así como, dice, esa es la forma, le dije. O sea, si yo estoy depositando la confianza en un técnico, entrenador, estoy hablando en formación, estamos hablando de deporte formativo, ¿cachai? Y el deporte formativo es hasta los 14, 15 años. Entonces, no podéis pretender ser un fanático y donde tú te vuelvas una persona que a lo mejor le puede causar un daño. No es que no seas exigente. Tú tienes que exigir en qué? En que sea disciplinado. Tú tienes que exigir en que cumpla con lo que se propuso y con lo que se comprometió. Pero tú no puedes estar exigiéndole a que tiene que dar más, porque en el fondo también hay procesos, hay curvas, ¿cachai? O sea, creo que los papás, y uno lo ve, ¿cachai? Lo ve y lo ve desde pequeño, lo ve en una pichanga de cabros, de niños de 5 años, 6 años, 7 años, y tú decís, miráis para el lado y decís, no, me estáis tonteando, ¿cachai? Así como, no, está mal, le están provocando un daño, y ese daño además le estáis provocando además una ansiedad que a lo mejor no se va a transmitir ahí, sino que después, a lo mejor él después como papá va a tener una frustración, no tengo idea, ¿cachai? Porque las metas, las expectativas que uno puede tener como papá también pueden ser súper altas, pero llegar al alto rendimiento, y específicamente, no sé, en el fútbol, o sea, ¿cuántos llegan a ser Messi? Uno, ¿cachai? Bueno, yo me acuerdo cuando estuve en la Católica, el primer día a prueba, lo primero que me dijeron, es más fácil ser astronauta que llegar a ser futbolista. Absolutamente. Porque la cantidad de niños que quieren ser astronautas son 200 y llegan 5. Los que quieren ser futbolistas son millones y llegan 11. Claro. Ese es el tema, ¿cachai? Entonces, en el fondo, yo creo que los papás, sobre todo de esta generación, es una generación de papás súper ansiosos por el éxito de los hijos, ¿cachai? Y porque les vaya bien y porque sean campeones, ¿cachai? Y no, po. O sea, no pases tu frustración o el que tú no pudiste hacer a tus hijos. Porque tú no tuviste la... Entonces, claro, no, es que tú tienes la oportunidad, porque tú tienes las condiciones, porque tú tienes la que yo no tuve. Huevo, ¿cachai? O sea, no va por ahí. Porque en el fondo solo puedes provocar una deserción, puedes provocar que en el fondo ese niño no sepa convivir y sea de un nivel de competitividad tan alto que al final sea solo perjudicial para él. Oye, Romy, te quería preguntar acerca de esto, porque conozco muchas historias cercanas donde distintos niños haciendo los deportes que les gustan se frustran por los papás, porque como tú decís, se creen entrenadores y todo. ¿Tú crees que más que esa ansiedad de los papás de querer que sean mejores, no será más un tema de que quieren hacer que sus hijos, perdón, hagan lo que ellos no lograron Es hacer que eso es, y eso se lo trasladan al cabro? eso es, en el fondo yo creo que por ahí va, ¿cachai? O sea, yo creo que con mis papás, no, o sea, yo no tengo, me encantaría tener un análisis psiquiátrico, psicológico de que se hiciera, ¿cachai? Con respecto a sus papás, pero entre tú más ves, ¿cuántas veces tú ves en el celular reels o mensajes de gente, que en el fondo de entrenadores o de deportistas de alto rendimiento, donde hablan de la importancia de los papás como apoyo, no como, en el fondo, como un inquisidor de lo que estás haciendo? Yo viví casos de personas que eran exitosísimas, que tenían un futuro tremendo, que tenían unas capacidades extraordinarias como nadadores, específicamente nadadores, y vi cómo los papás podían destrozarte en ese sentido. ¿Cachai? En el fondo, porque
porque en el fondo te aíslan, te logran aislar del equipo, ¿cachai? Y claro, tú me vas a decir, la natación es deporte individual. No, la natación es un deporte de equipo. Y se compite de forma individual, pero es de equipo. Pero en el fondo, los papás en el fondo tienen que ser capaces de mantenerse al margen, acompañar, ser fan, gritar hacia tu hijo de, vamos, ¿cachai? Pero no, pero pégale, pero ¿cómo se te ocurre? Oye, pero ¿cómo se...? ¿Cachai? No, no son ejemplos. Lo mismo contra el árbitro. O sea, te estoy poniendo súper un ejemplo de fútbol, que es lo más fácil, ¿cachai? O sea, cuando yo veo el tema del fútbol y veo que en el fondo los papás le reclaman a los árbitros, tú decís, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible que en el fondo en una categoría donde menos de 12 años se le esté reclamando el árbitro? ¿Cuál es el ejemplo que tú le estás dando a los hijos? No se respeta la autoridad, ¿cachai? No se respeta a la persona que está guiando el proceso. Y eso es complicado, y eso es súper duro, y a mí me frustra mucho más ver eso, a un papá hacer eso, o una mamá que en el fondo esté empezando no, es que mi hijo tiene que faltar a clase porque tiene séptimo básico, ¿cachai? No tiene que faltar a clase. O sea, yo terminé cuarto medio, con promedio 6-1, primero cuarto medio, ¿cachai? No falté nunca. Faltaba la competencia. Entrenaba distinto, ¿cachai? A diferencia, en el fondo no entraba a otros horarios. Cuando tenía que faltar, faltaba, pero yo nunca dejé de ir al colegio, ¿cachai? Hoy día existen otras oportunidades, es distinto que hace 30 años, ¿cachai? Pero en el fondo trata de mantenerlo en el colegio lo que más pueda, porque en el fondo tú no sabes lo que puede pasar después. Tú no sabes cómo va a ser. Y al final de cuentas, tu círculo de escolaridad sigue siendo un apoyo también. También te transformas en un referente, también te ayuda a que en el fondo tus compañeros te alienten, ¿cachai? Se transforman en barra, no en inquisidores de que si no ganaste, al contrario, ellos te alientan a seguir mejorando, ¿cachai? Es un círculo súper cercano, ¿cachai? Y eso es bueno. En ese sentido hay que tener cuidado hoy día que muchos papás están optando para mi gusto, optando al tema de sacar a los hijos del colegio y ponerlos en colegios especiales a una edad demasiado temprana. Demasiado temprana. Pero demasiado temprana, te estoy hablando séptimo básico, ¿cachai? No sé si está bien. Pero el No, mismo... yo no tengo, ojo, yo no tengo la verdad absoluta, ¿cachai? No, claro. Pero es un tema a cuestionar. A lo mejor se tiene que buscar con los colegios, no voy a hablar de las universidades, pero antes era la universidad lo que uno hablaba, pero ¿cachai? Pero con los colegios, ver esta mayor flexibilidad quizás. Pero no encontráis de repente que sí, yo estoy de acuerdo que el colegio, los amigos, pues es una red de contención y apoyo muy importante, pero creo que hoy día el nivel de frustración que existe en los jóvenes es muy alto y ese como necesidad de demostrarle, no solamente a tus papás, a los pares también, de que, porque ellos te ven al final como un deportista, como un ídolo, como decís tú, ¿cachai? Al nivel o la edad que estés. ¿No crees también que de repente se puede como maltratar esa como apoyo a pasar una presión más para el joven? Cero. ¿No? Cero. O sea, no, yo creo que no. ¿Sabes qué? Yo lo viví, otra época, otras instancias. Lo viví lo he visto con mis sobrinos, que están ya más grandes, y lo veo con los compañeros de mis hijos, que también hay algunos que son deportistas destacados. Y creo que todos al final solo sienten orgullo de lo que está haciendo esa persona, de que está destacando en algo, ¿cachai? No veo una presión extra, no siento que ellos sientan esa presión, solo se sienten acompañados, ¿cachai? Porque en ese momento pasan a ser, claro, no tengo casos de famosos, así como deportistas famosos, ¿cachai? Pero a una edad temprana, y que yo que esté viviéndolo cerca, de forma cercana, pero creo que al final ese círculo pasa a ser un círculo como de alta contención, ¿cachai? O sea, esa es mi opinión Se súper... transforma en la fanaticada más que en una barra brava. Sí, se transforma en una fanaticada, se transforma en ese que te va a apoyar a las buenas y en las malas, ¿cachai? Porque al final del día eso es. Entonces, uno siempre dice, el colegio, tú tenés tu familia, la familia, ¿no es cierto?, que elegida, Claro. ¿cachai? Los compañeros del colegio, como que... o generalmente, ¿no? Pero generalmente en el fondo es porque pasáis mucho tiempo con tus compañeros de curso,
obviamente que eso pasa a ser tu familia, tu contención, ¿cachai? También, entonces, y sirve, porque pasa a ser también un referente dentro del área estudiantil, pasa a ser que en el fondo el deporte es sano, ¿cachai? Es bueno, es distinto, por ejemplo, pero, no sé, diría que pasa muy parecido con los que les va bien en las Olimpiadas de Matemáticas, más allá de que algunos los digan, ay, que estos nerds, pero pasan a ser gente que, chuta, ganó la Olimpiada de Matemáticas, ¿cachai? Como que, mamá, no, es que el guapo ganó la Olimpiada de Matemáticas. Y es mi amigo. Es mi amigo, Sí, ¿cachai? Eso pasa. Eso es lo que yo siento. Sí, hoy día las redes sociales quizás es un poco más... Que por ahí pero- mira yo, ¿cachai? Como sí, la pero- autopresión que te unís como por dar el Es resultado. que yo estoy mostrar de el desacuerdo con resultado. las redes sociales, así que No, claro, otro son tema. palabras, pero al final No, también no, son pero- temas que están en voz hoy Sí, día po. y cagan a niños, ¿cachai? No, Las yo redes creo sociales que- de deportistas. Yo creo que no. O sea, es que espérate, una cosa es tu círculo, una cosa es el círculo, una cosa es tus amigos, tus compañeros de curso, ¿cachai? Otra cosa es cuando tú expones, y ahí ese es otro tema, cuando tú expones como adolescente lo que estás haciendo. Porque efectivamente entramos a otra área que puede ser un capítulo 2, un podcast completo, que es el tema de las redes sociales, ¿cachai? La juventud, es otro tema. Pero creo que en el tema hoy día, o sea, si tú me decís el tema de los grupos, creo que ellos en el fondo pasan a ser tu familia, pasan a ser tu fanaticada, ¿cachai? Y no el inquisidor, ¿cachai? El tema de las redes sociales, cuando es abierta, cuando ahí tenés que tener cuidado, tenés que ver a qué edad, ¿cachai? Pero con cuánto te expone, sí, es duro, las redes sociales son duras para uno, ¿cachai? Que en el fondo es adulta, vieja, ¿cachai? Cuenta cerrada, es duro. Así todos recibís comentarios que tú decís, hay gente con tiempo, ¿cachai? Pero eso, o sea, pero el resto con el tema del deporte, no, yo creo que hay que los compañeros tratar de aguantar lo que más se pueda el sacarlos del colegio. Bueno. Bueno, te quería hacer una pregunta. Tocaste dos temas bastante importantes. El primero, la disciplina, y el segundo, confiar en la persona que está guiando al niño hoy día, en el entrenador. Hay un profesor que en su minuto a ti te agarró y te dijo, estoy metido en dos deportes, te quiero enfocar en uno, en 3 meses más hay una competencia. ¿Qué tan importante es la disciplina cuando está acompañada de talento o qué tan importante es acompañar el talento con disciplina? O sea, no, pues, o sea, el talento no es nada sin la disciplina. O sea, así de simple. O sea, si tú tienes talento y no lo trabajas... ¿Cuándo lograste entender esto? ¿Fue esa la etapa en la que lo lograste entender? No sé si lo entendí, pero... Lo intenté. no sé si lo procesé como lo proceso hoy día. ¿Cachai? Pero sí, o sea, yo creo que él fue el primero, que es Mario Enríquez, que fue el que a mí me cargaba la natación, me encontraba fome, ¿cachai? La hacía porque tenía que hacerlo, porque me obligaban, bueno, lloraba, escondía, me arrancaba de natación para ir a patinar, para ir más a los otros deportes, ¿cachai? Porque tenía un entrenador que en ese momento, que era el Feña, que sabía el potencial que yo tenía, ¿cachai? Y el Feña era exigente conmigo. Pero yo en ese momento no necesitaba exigencia. Entonces, paso de grupo y llego a Mario, que fue todo amor. ¿Cachai? Todo como... Otro método. Otro método. Entonces, me cautivó de otra forma. Me logró convencer de otra forma y me cambió así. O sea, fue otra cosa. ¿Cachai? Y después pasé, y Mario en el fondo fue este que me hace... Y Mario fue el primero que me dice, tú tenés condiciones. Cara chica, tenés condiciones. Te estoy hablando que tenía 12, 13 años, no sé. Y después paso a lo que era Rodrigo Añado, ¿cachai? Que hoy día sigue siendo el entrenador no sé si el entrenador, sí, parte del cuerpo técnico de la Federación de Chile de natación. Y Rodrigo fue lo que es la disciplina, o sea, ¿cachai? O sea, ahí ya empieza el desarrollo del alto rendimiento. Pero Mario fue como que me abrió los ojos, fue como, no, tenés talento, ¿cachai? Pero en el fondo eso no lo voy a lograr jamás llevar a algo si es que no lo trabajas. Yo creo que hay mucho que se queda pegado por el hecho de quedarse solamente con el talento y no entender que detrás de ese talento hay un método, una disciplina y un... ¿Cuántos deportistas y una hemos tenido en Chile que, O sea, yo creo que nos quedamos cortos nombrando ¿cachai? Con varios. talento y que en el fondo la disciplina, bueno, hoy día se habla mucho del tema de la cabeza. Yo creo que también es clave. Sí, no, O sea, absolutamente, es no quiero muy- que me funen, güey. No, o sea, yo... No, sí, absolutamente. Yo es que yo tenía muy buena cabeza. Sí, O sea, mi hay- cabeza era claramente, porque yo nunca tuve psicólogo deportivo, ¿cachai? O sea, tenía
tenía, pero en el fondo no la usaba, porque en el fondo como que mis No lo sesiones eran encontré súper- necesario. No, era porque, Romy, no necesitáis, ¿cachai? Así como que igual pasas momentos de mucha frustración. O sea, yo me pasé, no sé, 10 meses o un año sin mejorar se supone lo que era mi prueba, ¿cachai? Un año sin mejorar una marca, ¿cachai? Cuando estáis sacándote la cresta. ¿Ah? Tú decís, ¿qué cresta estoy haciendo? ¿Cachai? Pero ahí te das cuenta que en el fondo estás mejorando otros aspectos. Y de hecho, parte de lo que hizo mi entrenador en ese momento fue cambiarme de pruebas y ponerme a competir otras cosas y darme cuenta que, chucha, en el fondo mejoré cuestiones que en mi vida hubiesen dado, ¿cachai? Y claro, estaba en un proceso de crecimiento distinto, no sé cómo se llamará, bueno, no tengo idea, pero en el fondo, y eso provocó que, ok, estoy en un proceso, estoy metida en un proceso. Y esa fue otra cosa que aprendí, a disfrutar el proceso, ¿cachai? El camino largo. El camino. La meta no es todo. Ese camino que tú haces para llegar a la meta es extraordinario. Y creo que hoy miro para atrás y digo, bueno, a mí lo que más me gustaba era entrenar. A pesar de que lloraba, o sea, no lloraba, pero en el fondo, puta que lata, que la cuestión, que tenés que ir a entrenar, que estáis pololeando y dejar el pololo, que no sé qué, que la cuestión, que las juntas, que, ¿cachai? O sea, sí, pero a mí me gustaba entrenar. A mí me gustaba meterme al agua, quedar raja, weón, y no poder moverme, ¿cachai? Me gustaba esa sensación de, bueno, lo di todo. Y lo di todo y me fue como las pelotas. Y lo di todo, pero esa sensación, hasta el día de hoy, encuentro que es como parte de mi esencia. Satisfacción. Sí. Oye, Romy, y disciplina, tocamos un poco. Tú tuviste una carrera bien joven también para competir. ¿Qué historias pueden haber entretenidas que te acordís que digáis, oye, fuimos sudamericanos y nos escapamos de repente de la concentración? No puedo contar esas cosas. Pero sí, es No lo que, puedo es lo que contar. es lo que también tiene el deportista. No, porque- Hay muchas historias que de repente son entretenidas que uno dice, una que digáis, no, una vez nos pasó esto y que es un recuerdo que hasta hoy día te saca una sonrisa, que la viste con alguien. Es que yo no sé si puedo descalificar esas cosas, pero son cosas, no son cosas malas, sí, una sola vez, no, es que esto después lo puede escuchar mi hija, imagínate, me van a decir, mamá, pero ¿cómo? No, sí, a ver, sí, Si lo en el fondo- contamos, la bloqueamos. no, mira, yo, la verdad es que hay varias cosas que, el tema de, por ejemplo, de alcohol, no hay en mi vida deportiva, en el fondo. Después sí, pero no en la vida deportiva, ¿cachai? Eh, sí, está la primera vez que me tomé una cerveza, me la tomé con mi círculo súper de partner, ¿cachai? Súper cuidada en la fiesta un mundial más grande. Pero eso, ¿cachai? Como que sentí que era una instancia donde me iban a cuidar, ¿cachai? Pero fue una cerveza, de verdad. Y Estaba nada con el más. círculo de Y confianza. pero era un círculo de 4, que además todos eran mayores que yo, entonces yo sabía que no me iba a pasar nada, ¿cachai? Que ese es otro tema, que es súper heavy. Pero después, sí, pues una vez nos arrancamos. Una vez nos arrancamos, ay, weón. Y con menores y con más chicas que nosotras, sí, nos arrancamos, nos fuimos A carretear. ¿Quién incentivó Oh, este es comportamiento? que no me acuerdo. Nos hundimos todas juntas. hundimos ¿Acá todas en juntas. Chile? No, fuera. Sí, fue fuera, fue en Uruguay y nos fuimos a bailar. Y yo competíamos todo el día siguiente. No, y después nos devolvimos. No sé, una irresponsable. Es que, pero sí, es una Se sale anécdota. tarde en Uruguay Es- también. Pero Sí, sale es lo que tarde. decía recién también, A hay lo- que disfrutar el proceso. Parte del Y yo creo que proceso. parte del Bueno, proceso de un deportista, parte de esa cuestión, eso fue que, y de hecho al día siguiente competí y mi entrenador me dice, Está en máquina. me dice, qué raro, me dice, ¿por qué te fue tan mal? O sea, Ah. gané, ¿cachai? Pero en el fondo fue como, ¿por qué no hiciste la marca de ayer? ¿Cachai? Así como, no sé, bueno, me siento cansada, ¿cachai? Así como... Y ahí entendiste que en el fondo efectivamente hay cuestiones que no podía hacer, ¿cachai? Yo fui súper bien portada. No, la verdad es que no tengo muchas anécdotas, tengo varias más anécdotas después de, ¿cachai? Después de las competencias. ¿Cachai? No, Después de las competencias siempre tenía anécdotas. Tenía anécdota que te gustaba alguien, tenía anécdota del fondo de que te tener que cuidar, ¿cachai? Anécdotas entretenidas con el fondo... No, sí, igual tengo anécdotas, pero es que no sé si puedo descalificarlas. Pero te pregunto porque, de por clasificar ejemplo, aquí. hay deportistas que ellos mismos dicen cuando se retiran, no sé, 36, 38, 40 años, dicen, yo perdí una parte de mi infancia que Nada. no la logré vivir. Yo no perdí nada. En cambio,
a eso voy. Hay deportistas que también uno dice, bueno, escaparse de repente de una concentración, porque estoy con los amigos, está bien, está mal visto, puede ser Oye, es que indisciplinado, pero al final también es parte de vivir la infancia y el proceso del deportista. O sea, yo ya estaba, sí, pero yo igual era menor de edad, ¿cachai? Pero, bueno, la cuestión es que sí, yo no siento que haya perdido nada por haber sido deportista, ¿cachai? Porque en el fondo dejé claro, ¿no? En la parte sobre, la adolescencia es la parte más dura, yo diría entre los 12 y los 16 años, la parte más dura del deportista. Es justo cuando está en esta adolescencia donde todos empiezan a hacer carrete, empiezan a carrete, entre comillas, juntarse en el mall, que juntarse en mi época al cine. Te perdí los ¿cachai? cumpleaños. Sí, pero yo no me perdí en muchos cumpleaños porque iba un rato, ¿cachai? O a menos que estuviera fuera, pero siempre estuve. Y además tu círculo de deportistas también pasan a ser tu amigo, entonces también está ahí en una parada que están todos igual. No, yo no siento que me haya perdido nada en ese sentido. Lo suplí con otras cosas, con los reconocimientos, lo suplí quizás con lo que me gustaba nadar, con competir, con los amigos que tengo hasta el día de hoy fuera de Chile, ¿cachai? Después me puse rápido al día social. Después, sí. No, mentira tampoco. Había un no, sí, déficit. no, pero en el fondo, no, yo no siento que haya perdido, pero sí cuesta, no es fácil. Sobre todo si no tienes un círculo que en el fondo te cuide, ¿cachai? Y ahí volvemos. Yo tuve la suerte de tener compañeros de curso que eran extraordinarios y en el fondo me apoyaban. Bueno, estaba con el Nico Raicevich en el mismo curso, pues, ¿cachai? O sea, Nicolás Raicevich, que fue el primer nadador chileno en ir a los Juegos Olímpicos, entonces pues, ese estaba atrás mío. Entonces, tenían 2 compañeros de alto rendimiento y habían otros que eran seleccionados de voleibol. Entonces era un curso super power en ese sentido, entonces todos te apoyaban, ¿cachai? Nadie te incitaba a dejar la cagada, nadie te incitaba a decir, ay, ¿qué te importa que falté un día, ¿cachai? No, ninguno, o a mí no me pasó, ¿cachai? Entonces, siempre eso también es importante, el círculo en el que se mueve el deportista en esa edad, ¿cachai? Y después más, o sea, después ya empezáis a ser más maduro y empezáis a tener más conciencia, ahí ya empezáis a ser tú el que toma las decisiones. Y tú eres el fondo, el dueño de tu decisión. O sea, yo entré a la universidad y yo opté por, no sé, opté porque iba a seguir compitiendo, pero iba a estudiar y iba a tratar de vivir la vida universitaria. Lo hice, la semana mechona, ¿cachai? Reina en la universidad, bueno, las hice todas, ¿cachai? Porque también tenía claro que quería vivir esa experiencia sin dejar el otro. Y después... Y de ahí me fui al mundial y me fue a la raja, y después fue el mundial donde, ¿cachai? Pero súper consciente de lo que estaba haciendo, ¿cachai? Súper consciente. Romy, tu carrera venía muy fuerte hasta que apareció una lesión en la espalda. La lesión no te impidió seguir compitiendo, inclusive lograste clasificar a Sydney 2000, pero quiero entender un poco cómo viviste todo este proceso. Yo creo que es un proceso complejo, porque primero no se sabía muy bien lo que tenía. Entonces, en el fondo, pasé por muchos estudios de lo que... No estamos hablando hace 30 años, 35 años, ¿cachai? O sea, Otra no, medicina, ¿no? no, 25 años, está bien, sí. 25, 26, 27, 26 años atrás, 27. Eh, Otra medicina, otra forma de ver el deporte. eh, y fue duro. ¿Sabes qué? Fue súper duro. Fue duro porque yo todavía tenía muchas cosas por dar. Tenía tenía muchos sueños por cumplir. Se me habían hecho estudios donde mi curva de rendimiento todavía estaba por explotar, ¿cachai? Y, pero también estaba en un círculo que quizás no me cuidó tanto. Y a lo mejor, y esta es la primera vez que lo digo, a lo mejor también me sentí como... Dije, ya, bueno, si tengo una lesión y me tengo que retirar, me retiro, ¿cachai? Quizás no la peleé, o sea, no tenía mucho que pelear, la verdad. No tenía mucho que hacer. Era una lesión que la tengo hasta el día de hoy. Pero siempre hoy día me queda esa espina de decir, a lo mejor... Podría haber hecho algo. No, es que no había mucho que hacer, Pero, ¿cachai? Pero sí siento que igual me conformé. Fue súper duro. ¿Qué tanto se podía hacer, Romy? Porque en algún No sé, punto es que no sé, en seguiste realidad. compitiendo y te sacaron del agua Ay, este barrio.
Sí, por eso, no, si no había mucho que hacer. ¿Cachai? Pero como que a veces digo, o quizás, claro, Diego Garquín el otro día subió una cuestión, el que es de clavado, eh, y claro, él tuvo la oportunidad, su lesión fue como 12 años después, ¿cachai? Entonces, claro, yo a lo mejor hoy hoy hago como ese recuerdo y digo, pucha, habré podido haber hecho algo más, ¿cachai? Pero no estaban los métodos, no había ni una opción, los médicos, todos los médicos que me vieron, todos los traumatólogos, todos los kinesiólogos, no había nada que hacer, ¿cachai? En ese momento, o sea, sí, había que hacer, pero no sabía cómo si iba a terminar en silla de ruedas, ¿cachai? O sea, no era un diagnóstico que tú dijeras, bueno, da lo mismo, no, era como, bueno, no sé cómo vaya a estar a los 35, no sé si vaya a necesitar una silla de ruedas, no sé cómo, o sea, no había nada más por hacer, ¿cachai? Pero igual como que echo para atrás la cuestión y digo, ¿habrá sido que me conformé? Y después digo, no me conformé, pero igual tenía un círculo que como que era como más como que me estaba llevando más por el lado de, bueno, si no, casi como que si no te pichicateáis, si no así doping, no vas a llegar a ninguna parte, nunca vas a ser campeona mundial. Y yo así como que miraba esta cuestión y decía, ¿qué estáis hablando, güey? O sea, jamás en mi vida no tomé creatina, no tomé nada, o sea, 100% limpia, ¿cachai? Nada, sí, pero es algo que me he estado cuestionando hace pocos meses. Bueno, te quiero girar la pregunta. Tal vez si te hubierais sobreexigido no hubierais podido correr al día de hoy un Pucón 70.3, que lo encuentro tremendo. Yo creo que con Ya, 5 pero kilómetros más ojo. no, pero oye, es que esa cuestión sí que fue loca. No, sí, en el fondo yo creo que el fondo hoy día la, la- es que eso es otro, el triatlón es otro tema. Lo que hice es hacer una posta, y justamente el otro día di una charla de esto, que fue, yo hacía 25, 23 años que no nadaba cuando me invitaron a hacer esa posta del triatlón de Pucón, la parte de natación, que son 1900 metros, 23 años que yo no entrenaba. Habían pasado. Y dije, no, weón, están loca, weón. Yo no nado hace 20 años, weón. No puedo meterme al agua, nadar, no estáis loca. Yo fumo. O sea, no existe ni una posibilidad, ¿cachai? Así como, no, ni una posibilidad. Bueno, me jodieron, me jodieron, me jodieron, me jodieron. Son amigas del colegio, o sea, más grandes, ¿cachai? Eh, y ya, me la sacaron por cansancio. De verdad que por cansancio. Como esta entrevista. No, no, mentira, no fue. No, por cansancio me sacaron la cuestión, te estoy hablando de meses. Y ya, y lo hice. Y, y fue una buena sensación, y fue una buena experiencia, porque además me puse a entrenar, qué sé yo, y bueno, ¿cachai? Como que todavía le queda gasolina a esta viejita, ¿cachai? No, la gasolina está muy cara, pero todavía le quedan pilas a esta viejita. Ya, lo pasé la raja. Y de hecho me dieron ganas de volver a nadar, así como a competir. De hecho, competí un nacional ese mismo verano, competí en el nacional, apoyé una posta en la natación real, ¿cachai? Bueno, cosas de la vida, no pude volver a hacerlo. Y este año volví a hacer el Ironman. Me volvieron a joder para que nos metiéramos. Y creo que la mayor experiencia que saco de esto es el que uno es capaz de volver a tener desafíos en la vida. ¿Cachai? Y creo que en mi caso, sobre todo cuando somos mujeres, nos dejamos mucho de lado en muchas cosas. Yo no soy muy del tema así como, ay, no, ay, me encanta mi vida, ¿cachai? Me encanta ser mamá, me encanta trabajar, me encanta ser dueña de casa, me encanta ser esposa, me encanta ser amiga, pero efectivamente uno queda como súper relegado. Y a mí el deporte me hace muy bien, muy bien. O sea, nadar me hace extremadamente feliz. Y volver a empezar siempre cuesta, ¿cachai? Siempre es un desafío el volver a empezar, volver a hacer algo, volver a mover la máquina, ¿cachai? Tenéis muchas expectativas, la gente, ay, te hay la raja, no sé qué, bueno, no me hay la raja, bueno, me hay como el forro, ¿cachai? O sea, pero esos pequeños desafíos también empiezan a ser como enseñanzas de vida para los que están al lado tuyo, para los que están más abajo que tú, a mis hijos. O sea, esto de ver a la mamá volver a reiniciar el cassette, de volver a reiniciar, de ponerse un objetivo, de plantearse una meta, ¿cachai? También son enseñanzas. Lo hago por mí, pero también para demostrar que en el fondo uno siempre puede volver, ¿cachai? Uno, a la natación, al deporte que sea, o a lo que sea, ¿no? ¿Cachai? Pero en el fondo uno puede hacer eso.
fijarse metas pequeñas en la vida también es algo importante, ¿cachai? Y uno se olvida de tener pequeños objetivos. De los ¿cachai? pequeños objetivos te llevan al final a la meta. Claro, pero cuando tú logras a empezar ese camino, puta que rico, ¿cachai? O sea, por eso digo, yo disfruto mucho el proceso y me encanta. Oye, Romy, lo que a mí me gusta preguntarle harto a los invitados, hoy día estáis feliz por lo que te lo que estáis, muy motivada, pero siempre es lindo proyectarse. ¿Cómo te veís de aquí a, no le pongamos años, pero un tiempo más? ¿Qué te gustaría hacer? Quizás no hay hecho, ¿en qué rubro te gustaría meterte? ¿Qué proyección te gustaría hacer de ti? Tú sabes que esa es una pregunta que me he estado haciendo mucho en el último tiempo. Sí, mucho. No hay que tener nada claro, quizás, pero más o No menos tengo nada algo- claro. No, yo creo que me gusta, tengo muchas ganas de volver, de hacer un tema con deporte. O sea, siento que es algo que de verdad me apasiona mucho. O sea, entonces no tengo claro qué, pero sé que es algo que quiero mantener lo que hago, me encanta, pero profesionalmente me he sacado la espina del tema deportivo y de la comunicación deportiva, pero hay algo que todavía, creo que todavía puedo hacer algo más. No sé qué todavía, si tienen ideas me lo ¿Y pueden se va a decir. correr otro Ironman? Ah, sí, y ¿Sí? en la parte deportiva, propiamente tal vez que profesional, en la parte deportiva sí, creo que vamos a hacer Puerto Varas, no, Valdivia, que me cago susto, porque nunca he nadado en río, tengo que empezar a prepararme en eso, porque no voy a volver a pasarlo mal en el sentido deportivo, ¿cachai? Eso, tengo muchas ganas de volver a correr. eh, Tengo un objetivo que es correr una maratón antes de los 50. Me va quedando poco, eso sí, pero sí, correr una maratón antes de los 50. ¿Completa? Sí. Sí. Alto Buen desafío. desafío. Sí, yo creo que me estoy arrepintiendo porque Yo no podría. pero me estoy acercando a los 50 muy rápido, entonces como que me queda poco, Siempre se ¿cachai? pueden cambiar los objetivos. Siempre se pueden cambiar los objetivos y poner un poquito más de tiempo. No cambiarlo, pero sí, tengo como que sí, quiero. La espinita. Sí, tengo esa. Sí. Tengo que partir por los 21. Tengo que partir por ahí, digamos, Sí. con 21. Que tampoco nunca he hecho una carrera 21. 10 sí, pero 21 no. Pero bueno, no sé, como que siento que el deporte siempre está en mi Va vida. a quejar el cigarro. Pero es que estoy fumando poco. Ah. Estoy fumando poco. Súper poco. Pero se va complementando. Este entrenamiento, menos No, mucho ahí. Deportista ahí diría. Claro. No, pero de verdad que sí, no, ojalá. A ver, ojo que yo puedo dejar de fumar. Yo me he pasado semanas sin fumar sin problema. O sea, no es un tema para mí. Qué envidia. ¿Cachai? Oye, Romy, vamos cerrando. Si nos llegan a ver hasta esta etapa del capítulo, Lo dudo. fieles oyentes. Nada, Romy, muchas gracias por venir, gracias por contarnos de tu historia y nos esperamos en un próximo capítulo de Se Habló Poco. Esto fue Se Habló Poco.